Juan Curuchete es vicepresidente del Banco Ciudad, pero al mismo tiempo es integrante de la ONG Será Justicia y ha seguido muy de cerca la cuestión Campagnoli, como ustedes ya conocen, que ha tenido el desenlace en el día de ayer, en la reunión a puertas cerradas, en el jury de enjuiciamiento, a partir de la decisión de restituirlo hasta tanto se observe si se puede o no hacer un nuevo proceso antes del 29 de octubre. Curuchete, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, ¿cómo andan? Bien, gracias. Bueno, es un día importante, ¿no? Porque cuando empezó este tema del atropello contra Campagnoli por haber investigado a Lázaro Báez, la verdad que todos, incluyendo yo mismo, dábamos el tema por perdido. O sea, lo tomamos como una causa por la cual valía la pena luchar, pero no creíamos en la posibilidad de éxito, y esto lo he hablado con el propio fiscal Campagnoli, con sus abogados. Se pensó, bueno, como esto es un atropello, eventualmente cuando se apele ante la justicia federal se puede ganar en instancia judicial, pero no pensábamos que se podía ganar en el jury. Lo que pasa es que fue tan débil la evidencia que se presenta, fue tan contundente que no hubo forma de condenarlo, y ahí evidentemente Martínez Córdoba, la miembro del jurado que renunció, lo superó la situación, y con el séptimo miembro, el doctor Miño, bueno, esto finalmente se encarrila por un terreno lógico, por un terreno basado en el derecho y en las constancias del expediente, que es lo que tiene que ser, lo que siempre debió haber sido. En el sentido estricto esto no terminó, porque el juicio, entiendo, va a reanudarse, va a rehacerse parte de las audiencias, pero todo hace suponer que eso es un trámite y que en alguna semana, cuando termine todo el proceso, va a ser eximido de toda responsabilidad fiscal Campagnoli y volverá plenamente a su cargo. Así que estamos muy gratificados, porque entendemos que la movilización de la gente, la enorme difusión del caso que toda la prensa de la Argentina le dio, y que se transformó en una lucha cívica, fue decisivo, ¿no? Si esto hubiera quedado en el olvido y era una noticia de un fin de semana, hoy Campagnoli estaría expulsado como perro, desempleado, y quizás con más procesos arbitrariamente armados en su contra. Curuchete, el hecho de que la política haya votado efectivamente por condenarlo, y todos aquellos representantes de las instituciones jurídicas hayan marcado la diferencia para que efectivamente Campagnoli sea restituido. Es decir, el delegado de la Procuración, el delegado del Ejecutivo, el delegado del Senado, son los tres dentro de los 7 que hubieran querido otro desenlace al que estamos contando de Campagnoli. ¿Aumenta la brecha entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, digamos, cree usted? ¿Abre una especie de grieta como botón de muestra de lo que está ocurriendo más allá del jury de enjuiciamiento en Campagnoli? Y yo creo que la importancia del resultado termina diluyendo eso. Uno podría hacer esa lectura, efectivamente, que los 3 miembros que tienen afinidad con el Poder Ejecutivo actuaron en una suerte de bloque automático, ignorando la constancia del expediente, ignorando las normas, actuando como una mayoría política al margen del derecho. Pero me parece que termina siendo anecdótico, porque si acá triunfan las instituciones, el mensaje final es que todavía es posible tener una justicia independiente en la Argentina, y eso queda, esos intentos y presiones del Poder Ejecutivo, queda como un escarceo, como una maniobra que no prospera, ¿no? Ciertamente el desafío ahora es cómo recompone Campagnoli efectivamente toda la Fiscalía, porque se la han casi vaciado de contenido, han hecho muchas reasignaciones. Todo aquel personal que trabajó copiosamente durante los últimos años con Campagnoli dejó de pertenecer. Ahí será una especie de segunda batalla, digamos, de alguien que, por otra parte, vale la pena recordarlo, fue funcionario de Néstor Kirchner en el área de seguridad y salió eyectado tras la polémica con Luis Delía en plena toma de la comisaría en La Boca, ¿no? Allá por el 2004. Sí, mi recuerdo no fue tan inmediato, pero sí, él se va cuando se va Vélez, en realidad, porque él entró con Vélez y con Cuantín. Cuantín era el jefe histórico de Campagnoli, que en el grupo de fiscales que se dio a llamar en la época de Menem como los Centauros, que recordemos, en la década del 90 Campagnoli tuvo mucha dificultad también por enfrentarse al gobierno de Menem. Evidentemente no la va a tener fácil, el equipo se lo desmantelaron, pero el hecho de que vuelva como fiscal a la Corte de Bola Larga va o restablecer su equipo o armar un equipo nuevo, porque capacidad no le falta.
Y bueno, sí, va a haber un montón de batallas menores, pero que tampoco carecen de importancia, ¿no? Porque son funcionarios algunos con rango significativo, como nivel de secretario de juzgado, que los han corrido a otros lados. Pero bueno, es una cosa discutir a nivel administrativo si un empleado judicial está en una oficina u otra, y otra que después de 35 años de carrera te echen, pierdas el derecho a la jubilación, y no, es un abismo. Quizás algunos de estos temas recién podrán ser restablecidos después del 10 de diciembre del 2015, cuando haya terminado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero ya hoy hay un cambio de tendencia muy importante que marca que lo que quizás se expresó con más violencia el año pasado, que fue esas leyes que bajo el título de democratización de la justicia en el fondo querían someterla, y ahora lo de Campagnoli, creo que estas iniciativas de que el Poder Ejecutivo doblega al Poder Judicial están definitivamente perdidas, y en ese sentido es un gran triunfo de toda la sociedad argentina y un mensaje a la política futuro. Creo que todos los candidatos presidenciales próximos tienen que tomar nota de que hay una aspiración muy marcada en vastos sectores de la sociedad de que la justicia la dejemos tranquila, que funcione de acuerdo a lo que marca la Constitución, que si alguien no está de acuerdo en algo, que simplemente presente un recurso de apelación, pero que todos los atajos, las presiones, las medidas extremas no son propias de una república, y preferimos los argentinos a veces un fallo que no nos guste y aguantárnosla, que este tipo de atropellos que siempre son mucho peores, y que siempre los paga la gente o los paga el clima de negocio, la seguridad jurídica, o las libertades individuales, ¿no? O sea, el ser humano luchó muchos años y sufrió mucho hasta llegar a la idea de que hay un Estado de Derecho, una justicia independiente, y no podemos, al calor de la lucha política nuestra de coyuntura, sacrificar estos valores que son los más trascendentes de una sociedad civilizada. Curuchet, por último, y a propósito de estas cuestiones, ayer se conoció el relevamiento del Observatorio Social del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, y reflejó particularmente que la ponderación de la sociedad para con la justicia había mermado, la consideración era más baja, por lo menos en los últimos 4 años, y probablemente muchos de estos episodios han tenido que ver con esa reputación. ¿Usted cree que vamos camino a la reversión efectivamente de este proceso y que post Campagnoli podría surgir un elemento más distintivo, más pro justicia que en desmedro de el Poder Judicial? Mira, la justicia, como todo en la vida, como si yo te hablara de la prensa, no sé, de los futbolistas, la verdad que no se puede generalizar. Tenés cosas que andan bien y cosas que andan mal. Hay muchísimos temas para mejorar en la justicia. A mi juicio, a veces faltan premios y castigos, y no se diferencia al juez que se compromete y que esclarece las cosas de aquel que va a media máquina y sin pasión. Y por eso yo, que no lo conocía al fiscal Campagnoli, me comprometí mucho en su defensa, porque me parece que gente como Campagnoli es la que marca la diferencia, que es alguien que tiene pasión por su trabajo, y que todos los ciudadanos con nuestros impuestos le pagamos el sueldo como funcionario público, pero nos vemos retribuido porque es alguien que se compromete. Me encantaría que estos testimonios son los que se difundan más. Uno a veces, como abogado, te toca ver que vas a una mesa de entrada y te atienden así sin ningún tipo de interés, casi como que estás estorbando, sacándote de encima, y a veces detrás de un expediente tenés los sueños de toda una vida de una persona que merece una reparación, ¿no? Así que sería muy interesante si en la justicia podemos ir cambiando estas cosas, mejorar el acceso a la justicia, que sea más fácil para la gente, y que los empleados que ingresan a la justicia lo hagan por mérito. Hay mucho acomodo, hay mucho concepto que se llama la familia judicial, donde entra el primo de uno, el sobrino del otro, y cuando quizás hay gente más calificada, que estudió mejor en la Facultad de Derecho de todo el país, ¿no? Así que hay muchas cosas para mejorar, y creo que eso va a ir levantando la imagen de la justicia en todo el país. Pero sin justicia independiente nada de esto tiene sentido. O sea, tener una justicia que eficiente en el sentido así burocrático, pero sometida a un gobierno, al final es horrible y termina siendo peor para la sociedad. De todos modos, entiendo la encuesta, yo creo que a veces la gente, cuando le preguntan qué les surge a la cabeza, o sea, alguna visión de la Corte Suprema, algún tema como el de Ollarvide, como el de Campagnoli,
el común de los ciudadanos tiene experiencia muy limitada de la justicia, así que en algún punto relativizo las encuestas, y yo creo que esto que está pasando va a terminar fortaleciendo al Poder Judicial en su conjunto y a la enorme cantidad de jueces, secretarios, empleados, magistrados, fiscales que todos los días del año van a trabajar y lo hacen bien. Entonces, que la sociedad valore eso y que haya reclamado por eso, son conceptos muy abstractos, ¿no? Justicia independiente. O sea, cuando nos tocan el bolsillo sabemos de qué nos hablan. Entonces, esto que tanta gente se haya movilizado por algo que es un poco teórico, un poco abstracto, yo creo que es una madurez democrática de nuestra sociedad y que va a rendir sus frutos y que va a haber una mejora de la calidad de la justicia y por lo tanto de la consideración social hacia los jueces. Curuchete, le mando un saludo, termina usted muy bien la mañana, gracias por este ratito, muy gentil. Un gusto a ustedes, gracias por consultarme. Juan Curuchet, vicepresidente del Banco Ciudad, pero titular o integrante al menos de la ONG Será Justicia a propósito de la cuestión Campagnoli.